Amen. Timón. We're starting a brand new series through the book of Jonah. Estamos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos a través del libro de Jonás. As you can see here, we've titled this 5-week series, it's going to be a short one, Direction. Y como pueden ver, se ha titulado a esta serie de estudios bíblicos 5 estudios, es una lección corta, Dirección. In this book of Jonah, we're going to learn about the importance of following God's direction. En este libro de Jonás vamos a aprender la importancia de seguir la dirección de Dios. We're going to see God direct Jonah in a couple interesting ways. Y vamos a observar cómo Dios dirige a Jonás en un par de formas algo interesantes. God's direction for Jonah included a 3-day, all expenses paid vacation in the belly of a whale. Parte de las instrucciones de Dios para la vida de Jonás incluía 3 días con todo pagado en el vientre de un pez. But the story of Jonah and the whale is one of the most beloved and famous stories in the entire Bible. Pero de hecho, esta historia de Jonás en el vientre del gran pez es una de las historias preferidas en toda la Biblia. Well, that reminds me of the story of the little Christian girl who had a school teacher that was an atheist. She didn't believe in God. Esto me recuerda de aquella pequeña niña que tenía una maestra que era atea, ella no creía en Dios. Well, one day the teacher was teaching about whales, and the little Christian girl said, I know all about whales. I read about them in the Bible when I studied the story of Jonah and the whale. En una ocasión la maestra de primaria iba a enseñar acerca de las ballenas. La niña levanta su mano y dice, yo sé todo acerca de las ballenas. Lo aprendí en la Biblia cuando leí la historia de Jonás. Well, our atheist teacher said, oh, don't believe those stories in the Bible. Those are all fables. Jonah never really got swallowed by a whale. Don't believe that. La maestra le dice, no creas en esas historias de la Biblia. Todas esas son fábulas, no fue verdad. The little Christian said, well, when I get to heaven, I'm going to ask Jonah if he really got swallowed by a whale. Y la niña le dice a la maestra, pues cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás si de verdad se lo tragó una ballena. The teacher started to get mad. Y la maestra se enojó. So the teacher said, well, what if Jonah didn't go to heaven? Y entonces la maestra le dice, ¿y qué tal si Jonás no fue al cielo? Little girl said, well, then you can ask him. Entonces ella le dice, entonces tú le preguntas a él. True story of Jonah and the whale. Esta es una verdadera historia de Jonás dentro de la ballena. Amen. Well, you can see today's Bible text and our sermon title up on the video screen. Pueden darse ustedes cuenta de nuestro texto bíblico y el título del sermón en su We're pantalla. going to study the first part of Jonah's story. It's found in Jonah chapter 1, verses 1 through 5. Y la primera parte de la historia de la vida de Jonás la encontramos en el capítulo 1 de Jonás, versículos 1 al 5. And the title of our sermon, if you're taking notes, Bible students, here it is, Going the Wrong Way. Y el título del sermón, si estás tomando notas tú como estudiante bíblico, es Yendo en sentido contrario. See, we're going to see God speak to Jonah and give Jonah direction, but then we're going to see Jonah go the wrong way. Vamos a ver en la Biblia cómo es que Dios le habla a Jonás dándole dirección, pero observamos que Jonás va a ir en sentido contrario. Some people have called Jonah the runaway prophet because he ran away from God's direction. Algunas personas han llamado a Jonás el profeta fugitivo porque huyó de la presencia de Dios. Now, in this opening section of Jonah, there's some really important lessons for you to learn as a Christian today. Y en esta sección de apertura en la vida de Jonás, vamos a observar varias lecciones importantes para ti como cristiano. See, the book of Jonah begins with God speaking to Jonah. Porque el libro de Jonás inicia con Dios hablándole a Jonás. And God still speaks to every one of his children today. Y Dios sigue hablándole a cada uno de sus hijos el día de hoy. So we're going to be talking about that today. Así que estaremos hablando de esto el día de hoy. If you're taking notes along our study, we're going to talk about the 4 primary ways that God speaks to and directs you as a Christian today. Y si tú estás tomando notas, estaremos hablando de las 4 formas principales en que Dios te habla y te dirige como cristiano hoy. We'll put all those up on the screens for you to write down if you'd like to take notes. Y cada una de estas va a estar en sus pantallas si te gustaría a ti escribirlas tomando nota. So let's begin. Would you open up your Bibles, please? We're in Jonah chapter 1. That's in the Old Testament. Así que por favor acompáñenos, vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 1. Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento. Jonah chapter 1. Go back and find it with me right towards the end of the Old Testament. Jonás capítulo 1 lo pueden encontrar casi al final del Antiguo Testamento.
And we're going to begin by just reading that first verse. Y vamos a iniciar leyendo el primer versículo. Jonah chapter 1, read along in your own Bible, please, verse 1. Estamos leyendo de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jonah 1:1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. So as the book begins, we're introduced to the main character, this guy named Jonah, whose dad was named Amittai. Desde el inicio del libro se nos presenta ya a este personaje, Jonás, cuyo padre era Amitai. The main characters in this story are Jonah and God, so we need to know about this guy Jonah before we get too far in this book. Los personajes principales de esta historia son Jonás y Dios, así que tenemos que saber un poquito más de Jonás antes de avanzar. Jonah was an Old Testament prophet that shared God's word with the people. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento que compartía la palabra de Dios con su pueblo. Jonah was not perfect. Jonás no era perfecto. Most of our story of Jonah travels the wrong direction. En la mayoría de la historia de Jonás, perdón, encontramos que él viaja en camino opuesto. Wrong direction in life, wrong direction in ministry. Jonah does so much wrong. Jonás toma el camino equivocado en su vida, en su ministerio. Él comete muchos errores. And yet this might shock you. God still used Jonah in amazing ways. Aún así, esto te sorprenda, pero Dios usó a Jonás de una forma maravillosa. Do you know who brought about the biggest revival in the entire Bible? ¿Sabías tú quién fue aquel que inició el avivamiento más grande en la Biblia? Jonah. Fue Jonás. 120,000 people believed in God because of the ministry and preaching of this guy, Jonah. 120,000 personas creyeron en Dios debido al ministerio y la predicación de este hombre, Jonás. Let me tell you why this story is so important for you. Jonah is a normal guy, a normal believer, just like you and me. Déjame decirte por qué esta historia es tan importante. Porque Jonás fue un hombre normal, un creyente normal, tal como tú y yo. Jonah had anger issues, just like some of you men out there. Jonás tenía problemas con la ira, al igual que algunos de ustedes hombres aquí. Jonah didn't always want to follow God's direction, just like sometimes we don't want to do that. Y Jonás no quería seguir la dirección de Dios como algunas veces nosotros tampoco queremos hacerlo. Jonah didn't always like what God was doing in his life. Jonás no siempre estaba de acuerdo, no le agradaba lo que Dios hacía en su vida. Jonah complained and whined when things didn't turn out well. Jonás se quejaba cuando las cosas no salían de acuerdo a su voluntad. Know who that sounds like? ¿Sabes a quién se parece? Look in the mirror. It sounds like you and me. We all Observa en do el that. espejo, se parece a ti y a mí. But yet God uses fallen, broken people like Jonah and like you. Aún así, Dios sigue utilizando personas caídas, quebrantadas, tal como Jonás, tal como tú. Now, before we move on, there's a couple other important things we need to understand about this book of Jonah. We'll call this the background of the book. Antes de continuar, hay otras cosas que tenemos que aprender acerca de Jonás o del libro de Jonás. Este es el trasfondo del libro. Jonah isn't only the main character in the book, he's also the author. Jonah writes this book. Jonás no solamente es el personaje principal de esta historia, pero también es el autor de este libro. The time he wrote it, the time the story takes place, is around the year 785 before Christ. El tiempo donde se ubica esta historia es más o menos el 785 antes de Jesucristo. That's about 250 years after the great King David had died and gone to heaven. Aproximadamente 250 años después de la muerte del gran rey David. Jonah lived in a miserable time in the nation of Israel. Jonás vivió en una época muy triste en la nación o miserable de la nación de Israel. Kings were wicked, most of the priests were wicked. La gente era malvada, la mayoría de los sacerdotes y los reyes eran malvados. The nation had actually split in two. There were 10 tribes in the north, a country called Israel. 2 tribes split from them in the south, a different country called Judah. De hecho, la nación se había dividido. 10 tribus se fueron al norte, que fue la nación de Israel. 2 de esas tribus se fueron al sur, que fue la nación de Judá. Finally, the location, our story takes place in 2 major cities.
Y finalmente hablamos de la ubicación. La historia se desarrolla en dos ciudades muy importantes. Takes place in a city called Joppa, which is in modern day Israel, and a city called Nineveh, which is in modern day Iraq. Se desarrolla en un lugar llamado Jope, que hoy es Israel, y en otro lugar llamado Nínive, que hoy es conocido como Irak. Oh, yeah, 3 days of our story takes place in some place really weird. The dark, smelly belly of a whale or great fish. Y también una tercera ubicación, 3 días, se la pasa Jonás dentro de un lugar oscuro y muy apestoso que fue el vientre del gran pez. So that's the important background to this book. Let's continue on. Let's read verse 1 again, but then add verse 2. Así que este es el trasfondo importante de este libro. Vamos a iniciar una vez más leyendo versículo 1, pero ahora hasta el versículo 2. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, verse 2, Arise, go to Nineveh, that great city. Cry out against it, for their wickedness has come up before me. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. All of the book of Jonah turns on how he would respond to, verse 1, the word of the Lord. Todo el libro de Jonás gira alrededor de la respuesta de Jonás a lo que dice el verso 1, la palabra de Dios. God had a message for Jonah. God had instructions for Jonah. And how did that come to Jonah? Through, verse 1, the word of the Lord. Dios tenía un mensaje para Jonás, instrucciones para él. ¿Y cómo iban a llegar estas cosas a su vida? Como dice el verso 1, a través de la palabra del Señor. Bible says God never changes, and what that means for you is the word of the Lord is still spoken and comes to believers today. La Escritura nos dice que Dios jamás cambia. Lo que significa es que la voluntad de Dios, su palabra, sigue siendo hablada y viene a tu vida el día de hoy. Let me ask you a question, Christian. Déjame hacerte una pregunta, cristiano. Do you hear the word of the Lord? ¿Escuchas tú la palabra del Señor? Do you hear when God speaks to your heart? ¿Escuchas tú cuando Dios habla a tu corazón? I hope you do, because God still speaks today. Espero que sí lo estés escuchando porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy. It's not easy to hear the voice of the Lord because the world we live in is noisy and busy, and all that stuff competes to cram out the voice of the Lord. No es fácil escuchar la palabra o la voz del Señor porque el mundo en el que vivimos está muy ocupado, muy ruidoso y estas cosas compiten para apagar la voz del Señor. I want you to listen to what Jesus said about his followers, his disciples, hearing his voice. We're going to read from John 10, verse 27. Quiero que escuches lo que Jesucristo dijo acerca de cómo es que sus discípulos oyen o cómo reaccionan a su voz. Estamos leyendo de San Juan 10, 27. Jesus said, My sheep, talking about Christians, followers like you, hear my voice. I know them and they follow me. Jesús dijo, mis ovejas, refiriéndose a los cristianos, sus discípulos como tú y yo, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. You know why God speaks to you? ¿Sabes por qué Dios te habla? Because he loves you and he cares about you and he wants to help you. That's why. Porque Él te ama, Él tiene cuidado de ti, Él quiere ayudarte. Esa es la razón. And God wants to speak to you about every area of your life. Y Dios quiere hablarte a ti acerca de toda área de tu vida. God wants to speak to you about your relationships and your marriage and your family. Dios quiere hablarte a ti acerca de tus relaciones, tu matrimonio, tu familia. God wants to speak to you and give his wisdom to you about the decisions of life you're facing. Dios quiere hablarte a ti y darte sabiduría con respecto a las decisiones que tienes que enfrentar cada día. God wants to speak to you and share his wisdom with you about the trials and the problems you face today. Dios quiere hablarte y darte sabiduría con respecto a los problemas y tribulaciones que enfrentas el día de hoy. That's the good news. God is speaking. But the question then becomes, am I listening, Lord? La buena noticia es de que Dios está hablándote. La pregunta es, ¿estoy escuchando? How did God speak to Jonah here? ¿Cómo fue que Dios le habló a Jonás aquí? The Bible doesn't tell us, and here's why. There's a number of different ways that God speaks to his kids. La Biblia no nos especifica cómo,
¿Por qué? Porque hay diferentes formas en las que Dios le habla a sus hijos. And that's really important. So we're going to spend a few minutes talking about that. Y esto es muy importante, por lo tanto vamos a pasar unos minutos hablando de esto. And this is the time when we're going to talk about the four primary ways that God speaks to and directs you as a Christian today. En este momento estaremos hablando de las 4 formas principales en que Dios te habla y te dirige como cristiano hoy. If you don't hear God's voice, I highly recommend you write these down and spend some time thinking and studying about it. Si tú no escuchas la voz de Dios, te recomiendo que escribas esto para que pases un tiempo meditando y orando al respecto. Again, the four primary ways that God speaks to and directs you as a Christian today. Una vez más estaremos hablando de las 4 formas principales en que Dios te habla y te dirige como cristiano hoy. Here's the first one. God will speak to you and direct you by, number 1, directly through the words of the Bible. Y aquí tenemos la primera forma. Dios te va a hablar y te va a dirigir directamente a través de las palabras de la Biblia. One more time. God will speak to you, number 1, directly through the words of your Bible. Lo tenemos ahí en su pantalla número 1. Dios te va a hablar y te va a dirigir directamente a través de las palabras de la Biblia. Every word of the Bible is there for you. Cada palabra de la Biblia está ahí para ti. That's why we're a Bible teaching, Bible believing church that teaches through the whole counsel of God, because what's written there speaks to our hearts. Es por eso que nosotros somos una iglesia que enseña y cree en la palabra de Dios y enseña todo el consejo de Dios, porque esto es lo que Él te va a comunicar. This is God's instruction for you, His wisdom for you, and it's designed to lead you and help you make decisions and live for Him. Esta es la instrucción de Dios, la sabiduría de Dios que te va a ayudar a ti y te va a dar sabiduría para tomar las decisiones de hoy. Christian, the most clear way God speaks to His kids today is through the pages of the Bible. Cristiano, la forma más clara en que Dios le habla a sus hijos hoy es a través de las páginas de tu Biblia. Here's another one. God will speak to you and direct you, number 2, through the Holy Spirit speaking to your hearts. Número 2, otra forma en la que Dios te va a hablar y te va a dirigir es a través del Espíritu Santo, hablando a tu corazón. Let me repeat that. God will speak to you and direct you, number 2, through the Holy Spirit that dwells in your heart. Lo vuelvo a repetir, Dios te va a hablar y te va a dirigir a través del Espíritu Santo, hablando a tu corazón. The Bible teaches that the moment you became a Christian, the Holy Spirit moved into your heart and sealed you. That means He never leaves. La Biblia nos enseña que en el momento que tú te hiciste cristiano, el Espíritu Santo vino a tu corazón y no te abandona más, te ha sellado. Why did God send the Holy Spirit in your heart? To lead you and speak to you. That's why He's there. ¿Por qué es que Dios ha enviado el Espíritu Santo a tu corazón? Para guiarte, para hablarte. Es por eso que está ahí. The Holy Spirit wants to guide and speak. We've got to listen. El Espíritu Santo quiere guiarnos y hablarnos, pero tenemos que escuchar. How does the Holy Spirit guide us? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? Does He tell single people, go down 1 mile, hang a left, and you'll find her. She'll be the hot babe waiting for you. That's the one you marry. Is that how He speaks? ¿Acaso el Espíritu Santo le dice a los solteros, mira, corre 1 kilómetro, dale a la izquierda y enfrente vas a encontrarte la nena que te vas a casar con ella? All the single dudes are going, man, I wish. Shoot, I'll sign up for that. Y los solteros varones dicen, yo me inscribo para eso. No, that's not it. Pero así no es. The Old Testament describes the voice of the Spirit this way: a still, small voice. La palabra de Dios describe la voz del Espíritu Santo de esta forma, una voz quieta y apacible. The Spirit doesn't order you to do anything. It doesn't scream to try and drown out all the other voices competing for your attention. El Espíritu Santo no se pone a ordenar o a gritar para llamar tu atención. It's a still, small voice that will whisper His wisdom, but if life is too noisy or I'm too busy, I'll miss it. Es una voz quieta y apacible, pero si tú te encuentras distraído, ocupado, te la vas a perder. Let me tell you something I've learned about the voice of the Spirit. This is important, church. Déjame decirte algo muy importante que he aprendido acerca de la voz del Espíritu y es importante que lo escuches. My will and my desires pop in and out of my heart and my head. They come and go all the time. Mi voluntad y mis deseos entran y salen de mi corazón a cada rato. But when God's will comes into my heart, it doesn't leave. Pero cuando la voluntad de Dios entra a mi corazón,
no lo abandona. It stays there. It doesn't leave. Se queda ahí y permanece. Day after month, after year, after decade. Do you have something that's been in your heart for day after month, after year, after decade? That is a spirit saying, this is my voice, this is my will, do it. Cada día, después de un mes, un año, una década, ¿tienes algo tú así que ha permanecido en tu corazón día, mes, año, década? Posiblemente es la voz del Espíritu Santo diciéndote algo. Here's another one. God will speak to you and direct you. Number 3, through the preaching and sermons right here at your church. La tercera forma en la que Dios te va a hablar y te va a dirigir, número 3, es a través de la predicación y los sermones aquí en tu iglesia. One more time, God will speak to you and direct you. Number 3, through the preaching and sermons right here at your church. Lo vuelvo a repetir, Dios te va a hablar y te va a dirigir, número 3, a través de la predicación y los sermones aquí en tu iglesia. God has designed that Christians grow spiritually through the study of God's Word. Dios ha diseñado que los creyentes crezcan y maduren espiritualmente a través del estudio de su palabra. God's will is that every Christian be a faithful part of a local church. It doesn't have to be our church, but a Bible-teaching faithful church. Every believer is called to be a part of that. La voluntad de Dios es que cada cristiano, sea parte de y miembro de una iglesia local. No tiene que ser nuestra iglesia, pero una iglesia que predique la sana palabra de Dios. So God works through the preaching. Así que Dios trabaja a través de la It predicación. really doesn't have that much to do with me. It has to do with God and you. Y no tiene que ver mucho con el pastor, sino que tiene que ver más bien con Dios y contigo. Because as you come in ready to study, God knows what you're going through and battling through. He will apply the preached word to your life. That's God speaking. Porque a medida que tú vienes a la iglesia listo para recibir y aprender, Dios, conociendo tu necesidad, te va a hablar y va a aplicar la palabra a tu vida. Es así como Él habla. One more. God will speak to you and direct you. Number 4, naturally through the circumstances, open and closed doors of life. Y tenemos la cuarta forma en la que Dios te va a hablar y te va a dirigir, es naturalmente a través de las circunstancias, esto es, las puertas abiertas y cerradas de tu vida. One more time, God will speak to you and direct you. Number 4, naturally through the circumstances, open and closed doors of life. Vuelvo a repetirlo, Dios te va a hablar y te va a dirigir naturalmente a través de las circunstancias, esto es, puertas abiertas y cerradas en tu vida. In the book of Revelation, Jesus describes himself as the one who opens doors that no man can shut. Jesus will guide you through not only the open doors, which is fun, but even through the closed doors, which aren't as fun, but he still guides through those. El libro de Apocalipsis describe al Señor Jesucristo como aquel que abre puertas y nadie puede cerrar. El Señor te va a dirigir a ti no solamente por medio de puertas abiertas, que es más divertido, más suave, pero también a través de puertas cerradas, que no es tan divertido. Some of you have something that you've wanted to do and it's not happening. Algunos de ustedes han querido hacer algo por algún tiempo, pero no se ha dado. And you're banging your head on the wall. It's got to happen. Why isn't it happening? Why isn't it happening? Here's why. God's speaking. He's saying, no, this is not my will for you. So stop banging your head. Save yourself a headache and go in God's direction. He guides through circumstances. Y te estás dando de golpes en la pared diciendo, ¿por qué no está sucediendo? ¿Por qué no sucede? Y el Señor te está diciendo, es que no es mi voluntad. Deja de estarte martirizando, acepta la voluntad de Dios y sigue adelante. That's how God speaks today. Así es como Dios habla hoy. So in our story, God speaks to Jonah. Así que en nuestra historia Dios le habla a Jonás. We find the specific instructions, the direction Jonah gets here in verse 2. Would you read it again with me, verse 2, please? Y vemos ahí la instrucción específica que Dios le da a Jonás en el verso 2. ¿Lo quieres leer conmigo, por favor? God tells him, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Dice el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. God wanted Jonah to take a missions trip to a city called Nineveh. Dios quería que Jonás hiciera un viaje misionero a una ciudad llamada Nínive. This was God's direction. This was the word of the Lord. Go to Nineveh, Jonah. Esta era la dirección de Dios, esta era la voz del Señor. Ve a Nínive, Jonás. Now, do you know what the city of Nineveh was like? ¿Sabes tú cómo era la ciudad de Nínive? Back in Jonah's day, the city of Nineveh was the most powerful
and biggest city in the entire world. En los tiempos de Jonás, Nínive era la ciudad más poderosa y más grande en todo el mundo. Nineveh was the capital city of the most powerful empire of that day, an empire called the Assyrian Empire. Nínive era la capital del imperio más poderoso de aquel entonces, era el imperio asirio. They were the most powerful nation in the world and the constant enemy of Israel. They would actually eventually take over the northern kingdom. Esta era la nación más poderosa del mundo y también era el enemigo constante del pueblo de Israel. Eventualmente, esta nación conquista el reino del norte, Israel. Now, God gives us some important details about Nineveh. Check it out, verse 2. Y Dios nos da algunos detalles o datos importantes de Nínive. Ve el verso 2. First of all, God says, arise, go to Nineveh. Here's his description, that great city. En primer lugar, el verso 2 dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Why does God call Nineveh a great city? Because it had 600,000 people living in it. That was huge back in that day. ¿Por qué Dios llama a esa ciudad grande? Bueno, porque en aquel entonces había 600,000 personas viviendo ahí, era mucho. The city walls of Nineveh were 100 feet, 30 meters high, all the way around, making it look like a huge, powerful, scary fortress. Las murallas de esa ciudad eran de 30 metros de altura, la hacía parecer como una fortaleza poderosa. There's something else Nineveh was famous for. God brings that up too. Check out the middle of verse 2. Pero también hay algo más que hacía esta ciudad famosa y lo dice en el verso 2. God says their wickedness has come up before me. They were famous for their wickedness. Dice al final del verso 2, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta ciudad era famosa por su maldad. Of course, they worship false gods, but beyond that, they were a cruel, vicious nation, especially their huge army. Y obviamente estos era una nación idólatra adorando falsos dioses, pero también era una ciudad, un pueblo cruel y feroz, especialmente su ejército. Assyria's soldiers were famous for brutality and torture. Los soldados asirios eran famosos por la brutalidad y la tortura con la que trataban a las personas. I don't want to gross you out, but the army would gouge out eyes, rip out tongues, chop off body parts, skin people alive. Sorry, I might have grossed you out with No that. quiero que te dé True, though. asco, pero los soldados eran esos que arrancaban ojos, cortaban lengua, despedazaban cuerpos, arrancaban piel. A lo mejor ya te dio asco, ¿eh? Nineveh was not a top vacation destination. Nínive no era un punto de vacaciones. Would you want to go there? ¿Te gustaría ir a ti a un Hey, lugar let's así? go on a missions trip to Nineveh and have our eyes gouged out, tongue ripped out, and be skinned alive. Anybody want to join me? Oye, ¿qué les parece si vamos a Nínive, viaje misionero, que nos arranquen los ojos, nos corten la lengua y nos arranquen la piel? Estaría suave. You can't really blame Jonah for saying, is there a second option, Lord? No, en realidad no podrías culpar a Jonás que Jonás dijera, Señor, no habrá otra opción. Why did God call Jonah to go to Nineveh? Pero ¿por qué Dios llamó a Jonás para que fuese a Nínive? Here's why. God loved them. Y esa es la razón, Dios les amaba. They didn't love God, but God loved them, and God wanted to give all of them a chance to repent and believe. Ellos no amaban a Dios, pero Dios sí les amaba a ellos y quería darles a cada uno una oportunidad de arrepentirse y de vivir. It's a reminder for us, church, Jesus loves sinners. Y ese es un recordatorio para nosotros, iglesia, que Jesucristo ama a los pecadores. Sinners are welcome here. We accept all unbelievers because we want to love them and share with them the truth. Bring those kinds of people here. They're going to hear the gospel. Es por eso que los pecadores son bienvenidos aquí en la iglesia. Queremos darles la bienvenida y recibirlos porque queremos predicarles el evangelio. Tu hermano trae a los pecadores. So God speaks to Jonah. God gives direction to Jonah. Next thing we'll learn about is how did Jonah respond to God speaking. Así que Dios le habla a Jonás, le da dirección a Jonás, pero lo que vamos a observar es cómo Jonás responde a la voz de Dios. We'll find out as we continue on in our verse-by-verse study by reading verse 3. Y lo vamos a descubrir al continuar con nuestro estudio verso por verso. Ahora leamos el verso 3. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Went down to Joppa, found a ship going to Tarshish, so he paid the fare, went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Y Jonás se levantó para huir de la y Jonás
se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Christian, do you have the heart of God for people? Cristiano, ¿tienes tú el corazón de Dios para las personas? God's heart for Nineveh was, I love them. Jonah's heart for Nineveh was, God burn them. El corazón de Dios para Nínive era este: yo los amo. El corazón de Jonás para Nínive: Señor, elimínalos. Look at how Jonah responds, verse 3. Observa cómo responde Jonás en el verso 3. Jonah arose to flee to Tarshish away from the presence of the Lord. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. I have a map up on the screens I want you to look at with me showing these three locations. Tengo un mapa ahí en su pantalla para que ustedes lo observen y vean las tres localidades. Prophet Jonah, of course, located in Joppa, there in Israel. El profeta Jonás está ubicado en Jope, que está abajo en su pantalla. And God sends him northeast to Nineveh. Nineveh. Y Dios lo envía al noreste a Nínive. And so Jonah hops on a boat to go to Tarshish. Do you see where Tarshish is? Sin embargo, Jonás toma un barco y se dirige a Tarsis. Modern day Spain. Jonah wanted to speak some Spanish in Spain. Tarsis es lo que hoy conocemos como España. Es que Jonás quería hablar un poco español. Now, of course, there's some people, some skeptics that deny the story of Jonah and Nineveh ever existed. Es cierto que hay algunos escépticos que no quieren aceptar la idea o la historia de Jonás en Nínive. I'm going to show you some photos from modern day Iraq that have the ancient ruins of Nineveh. There is the gate to Nineveh. It's still there today in modern day Iraq. Pero estas imágenes muestran lo que fue la antigua Nínive. Esa es la entrada principal a lo que fue la ciudad en aquel entonces. Another photo of modern day Iraq. Again, those are the original, some of the original stones of the walls of Nineveh. Aquí tenemos una imagen más de lo que hoy es Irak, y esta es una muralla con piedras originales de aquel tiempo de Nínive. Now, some of you remember hearing about the old president of Iraq, Saddam Hussein. He was trying to rebuild the city of Nineveh, and it didn't turn out very well for him. Y algunos de ustedes recuerdan al antiguo presidente de Irak, a Saddam Hussein, y uno de los propósitos que él tenía era reconstruir a Irak y convertirlo como Nínive, cuyo propósito no le resultó bien, ustedes lo saben. Amen. So let's get back to our story here. Why did Jonah not want to go to Nineveh? Y regresando a nuestra historia, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Jonah knew the heart of God. Jonás conocía el corazón de Dios. Jonah knew that God is gracious and compassionate, slow to anger, rich in mercy. Jonás sabía que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Jonah knew that God was willing and able to save anyone, even the worst sinners. Jonás sabía que Dios tenía la voluntad y la fuerza, el poder para salvar a quien sea, incluyendo al peor pecador. Jonah didn't want God to save Nineveh. Jonás no quería que Dios salvara a Nínive. So how does Jonah respond? Así que ¿cómo reacciona Jonás? He does the exact opposite that God tells him to do. Hace exactamente lo opuesto a lo que Dios le dice que haga. Have you ever done the exact opposite of what God wanted you to do? I admit I have. ¿Alguna vez has hecho lo opuesto a lo que Dios te ha pedido? You parents here, have your beloved perfect children ever done the opposite thing that you asked them to do? Padres, ¿alguna vez tu hijo perfecto, esa criaturita, ha hecho lo opuesto a lo que tú le pides? Famous story in my family of when I was a baby and I did the opposite of what mom and dad asked me to do. They Una always tell historia me muy this story. famosa familiar del pastor Mike cuando él hizo lo opuesto a lo que su mamá le decía. As a baby, my favorite thing in the whole world was sucking on my pacifier. Como bebé, lo preferido del pastor Mike de niño era chupar su chupón. Going to bed, waking up, doing whatever I was, I always had to have my pacifier. Para dormirse, para levantarse, para jugar, para todas partes, traía su chupón. One day when I was 2 years old, I was driving along, sitting in the front seat of my mom's lap without a seat belt. Some of you old people remember when you could actually do that. It was kind of fun.
años atrás, cuando el pastor tenía 2 años, él iba en el auto con su mamá, en sus piernas, en el asiento de enfrente. Los que somos de antaño sabemos que antes se podía hacer eso. And I would put my pacifier outside the window and look at my mom. Y el pastor sacaba su chupón por la ventana y volteaba a ver retadoramente a su mamá. My mom said, Mikey, don't do that or you'll drop it. I kept doing it. Su mamá le decía, Mikey, no hagas eso, se te va a caer, y él seguía. My dad said, Mikey, if you drop it, you're never getting another one. That's it. Y su papá le dijo, Mikey, si lo tiras, no vas a recibir otro, ahí estuvo. So I looked at my dad Entonces volteó a ver a su papá and let go. y lo soltó. And I looked back and my pacifier was bouncing along the road. Y cuando volteó a ver atrás, su chupón rebotando en el camino. And guess what my loving, compassionate dad did? ¿Y qué creen que hizo su padre tan compasivo? He kept driving. Siguió manejando. That's it. Y así fue I la did the historia. exact opposite. Él hizo exactamente lo opuesto. Guess what my parents did after this? ¿Saben qué fue lo que hicieron sus padres después de esto? Give me a minute. This is difficult. Denle chance, se está recuperando, todavía le duele. They never bought me another pacifier. Nunca más le compraron un chupón. I still tear up when I see a baby with a pacifier. Todavía llora cuando veo a un niño con chupón. It's tough. Es difícil. Yo creo que por eso Josué estaba llorando hace rato. There's a lesson here. Hay una lección. Whenever we do the exact opposite of the direction of God, it never turns out well. Never. Cuando hacemos lo opuesto a la voluntad de Dios, nunca resulta bien. Jamás lo hace. So God speaks, God gives direction. Así que Dios habla y le da dirección. There's something important we need to learn here about the direction of God. Algo muy importante que tenemos que aprender acerca de la dirección que el Dios nos da. And that is many times God's direction for you will be different from your own desires. Y esto es que muchas veces la voluntad o la dirección de Dios va a ser completamente diferente a tus deseos. There will be many times when you don't agree with God's direction for your life because you'll think you have a better plan. Muchas veces va a suceder que la dirección de Dios no va a ir de acuerdo a tu voluntad, no te va a gustar porque en tu corazón crees, tengo un mejor plan. That's what Jonah's going through here. He's not agreeing, he's not liking God's direction, God's plan. Eso es lo que Jonás siente en su corazón, no está de acuerdo ni le gusta el plan de Dios. How can we respond when we're not liking, when we're even not agreeing with God's direction? ¿Cómo podemos responder cuando no nos agrada y no estamos de acuerdo con la dirección de Dios? We must move forward in faith and say, God, you can tell him I don't agree with this or even understand it, but I trust you, so I'll move forward. Help me. Lo que debemos hacer es seguir adelante de acuerdo a la voluntad de Dios y decirle, Señor, no lo entiendo y quizá ni esté de acuerdo contigo, pero voy a seguirte de acuerdo a ti. Did Jonah do that? ¿Eso fue lo que hizo Jonás? No, Jonah decided to go the opposite direction. Let's read it again, verse 3. Jonás no hizo esto, él decidió ir en el sentido contrario. Mire lo que dice el verso 3. Jonah went down to Joppa, that's a port, found a ship going to Tarshish. He paid the fare, went down into it to go with them from the presence of the Lord. A mediados del verso 3 dice, y descendió a Jope, que es un puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonah went down to this boat port, and you know what he found there? An open door. Jonás fue a este puerto, a Jope, y ¿saben qué encontró? Una puerta abierta. There was an open door, a boat taking him far away from where God told him to go. An open door. Hay una puerta abierta, un barco que lo va a llevar a un lugar lejos a donde Dios le había dicho, una puerta abierta. Who opened the door? ¿Quién abrió esa puerta? Who gave that open door to Jonah? ¿Quién le dio esa puerta abierta a Jonás? It wasn't God. No fue Dios. God's direction was the opposite. Satan opens doors too. No fue Dios, porque la dirección de Dios era lo opuesto. Déjame decirte, Satanás también abre puertas. And let me tell you about Satan's open doors. They always start out easy at first. Y déjame decirte algo de las puertas que Satanás abre, que al principio todas son muy fáciles. Jesus said,
to follow me is the narrow road, the difficult road, but the wide road, the easy road, leads to hell. El Señor Jesucristo dijo que para seguirle a Él es seguir un camino angosto y difícil, pero que ancho es el camino que lleva al infierno. The wide road leads to hell, but it starts easy. El camino ancho te lleva finalmente al infierno, aunque inicia de una manera fácil. Started easy for Jonah. Así fue para Jonás, Hey, fácil. perfect, there's a boat here. Hey, got some cash in my pocket. Yeah, look at this new path. Satan opening a door. Órale, mira, aquí está un barco y mira, tengo el dinero, voy a comprar mi pasaje. Esta es una puerta abierta. No, eso fue lejos de la voluntad de Dios, una puerta abierta de Satanás. God doesn't only have a will for you, Satan has a will and a plan too. That's why we're prayerful and talking with God every step of the way, church. No solamente Dios tiene una voluntad para ti, Satanás también tiene un plan y una voluntad para ti. Es peligrosa, es por eso que tú y yo debemos estar en oración, hablando con el Señor siempre. So Jonah begins walking on Satan's path, and what's the result? He's fleeing from God. His unforgiven sin has separated him from God. Así que Jonás toma esta puerta abierta que Satanás le pone. ¿Y cuál es el resultado? Ahora él está huyendo de Dios y su pecado no perdonado le separa del Señor. Oh, bless me on this trip, this boat, God. And God says, no, I already spoke to you. You're fleeing from me. Your unforgiven sin has separated from you until you repent and cry out. Oh Señor, bendice este viaje que voy a hacer en ese barco. El Señor le dice, no, yo ya te di una dirección, te di un destino. Esta no es mi voluntad. When we try and flee from the Lord like Jonah did, it never turns out well. Cuando nosotros tratamos de huir del Señor como lo hizo Jonás, jamás termina bien. We'll see how it turns out for Jonah as we finish up our Bible study. Let's read verses 4 and 5. Vamos a observar cómo termina para Jonás en nuestra historia bíblica. Vamos a leer versos 4 y 5. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so the ship was about to be broken up. Verse 5, then the mariners were afraid, and every man cried out to his God through the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship. He had lain down, and he was fast asleep. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. So Jonah here finds himself running away from God, going the opposite direction of God. Así que vemos a Jonás aquí huyendo lejos del Señor, yendo en sentido contrario. You know what Jonah is going to find out? ¿Sabes qué es lo que va a descubrir Jonás? Jonah is going to find out, number one, that you can never fully run away from God when you're his kid. He'll find you some way, somehow. Jonás va a descubrir que cuando eres hijo de Dios, no te puedes esconder, no puedes huir completamente del Señor. Él te va a encontrar de alguna forma. And then number two, Jonah is going to find out that when we walk through Satan's open doors, there's always painful consequences before we can get back to God. Y la segunda cosa que va a descubrir Jonás es que cuando nosotros entramos en las puertas abiertas que Satanás nos da, va a haber consecuencias dolorosas. Jonás lo va a descubrir antes de regresar con el Señor. Jonah is trying to hide from God on the boat. God finds him, and God sends a large storm. Jonás intenta esconderse de Dios en este barco, pero Dios lo encuentra y Dios envía una gran tormenta. We're going to talk about the storm next Sunday, but this is called a storm of correction. Y estaremos hablando de esta tormenta el próximo domingo, pero a esta tormenta se le llama una tormenta de corrección. What are storms of correction? ¿Qué son las tormentas de corrección? It's when we're going the wrong way and sinning away, God has to discipline us. That is a storm of correction. The storm ends when we repent and come back. Esto es cuando nosotros pecamos y nos alejamos del Señor, el Señor tiene que levantar una corrección para nosotros. A eso se le llama una tormenta para hacernos regresar y arrepentirnos. It's a very important lesson for every Christian to understand
Again, we'll study that right here next Sunday. Y esa es una lección muy importante para cada cristiano que debe recibir y entender, y lo vamos a estudiar el próximo domingo. So that's our story about Jonah going the wrong way. Así que esta es nuestra historia acerca de Jonás yendo en sentido contrario. And you know why the Bible includes some negative examples in your Bible like Jonah? ¿Y sabes tú por qué la Biblia incluye estos ejemplos negativos como el de Jonás? To learn from it. Para que aprendamos de ellos. Whoa, that didn't turn out very good for Jonah. Maybe I shouldn't try what I was thinking about trying. I'm O gonna esto try and- no le resultó bien a Jonás, así que yo creo que no debería hacer lo que estaba pensando hacer. So we can go the right way and follow God's direction and trust Him. Y esto es para que nosotros tomemos el sentido correcto y confiemos en el Señor. That's some good news, church. Y estas son buenas noticias, iglesia. Amen? It's good news for